Y sigo en la grabación. Acá retomamos la grabación y continuamos. Entonces ya se sabe el tema de definir rango. ¿Qué vamos a mirar ahora? Pues obviamente las tres cajoncitos que tenemos que analizar. Modelo, estadísticas y gráficos. No importa, Jesús, ahí cuando los mires ya se detecta cuáles serán. Vamos a mirar aquí entonces las opciones de modelo. En modelo tenemos las medidas de distancia. Pues definitivamente está la más usual y que viene por defecto también es la chi cuadrado. Máxime que hicimos el ensayo en la tabla de contingencia normal. Entonces está la chi cuadrado y está también la posibilidad de distancia euclídea si tuviéramos más ordinales, en fin. Y esa es la misma que vimos en temas pasados. También funciona de la misma manera. Pero por defecto trabajamos chi cuadrado. Y viene el tema de normalización. Normalización es ya para la manera de dibujar o de colocar los puntos en un mapa. Pues el simétrico, que es el que viene por defecto, es el que le está dando igual relevancia, o mejor, se examinan todas las diferencias entre las categorías de las dos variables. Pero hay otras opciones que tienen ahí como en la diapositiva, donde dice principal por fila, entonces se utiliza para examinar las diferencias entre las categorías de la variable fila. Pues lo usual es analizar las diferencias por los dos lados, tanto por filas como por columnas. A no ser de que el objetivo también nos diga que nos interesa más analizar, por ejemplo, por vereda y no solo por el estado civil. Pero entonces por ahora la vamos a trabajar simétrico y ya en otro momento, si es del caso, haríamos otra. Viene en la parte inferior de la tablita el punto de dimensiones. Pues viene por defecto 2, es lo general, ¿cierto? Dimensiones. Pero también hay esta posibilidad, que es el número máximo que podemos decir es el mínimo de filas, número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces, para el caso que tenemos nosotros, me voy a devolver, me estoy devolviendo mejor, tenemos 8 filas, porque recuerden que la vereda le di de 1 a 8. Me sigo devolviendo pues para ver la tablita que teníamos. Entonces, en la tablita que habíamos mostrado, ya estaba siempre bien atrás. Aquí observamos 2, 4, 6, 8 más el 9 y el 10, pero eso los quitamos. Entonces tengo 8 filas y 2, 4, 5 columnas. Según eso, el número máximo de dimensiones sería 8, 8 menos 1 da 7 y en el tema de columnas serían 5 menos 1, 4. Ese es el máximo de dimensiones que se pueden trabajar. Pero yo también le puedo decir, manténgamelo en 2, pero específicamente para que me salga el dibujo, el mapa. Ahí me volvíamos a avanzar varias veces para llegar a donde estábamos trabajando. Dimensiones en la solución, 2. Pude haberle colocado 3. Y le pude haber colocado 3 porque él podría tener un número máximo hasta 4. Porque es el mínimo entre el número de filas menos 1 y el número de columnas menos 1. Queda claro ahí lo de la dimensión. La dimensión es igual pues que en el análisis de factor, que también teníamos dos dimensiones, 3, 4, pero ahora me sacaban 8, podía ser 8 factores. Aquí puedo tener hasta ese número de dimensiones, pero por defecto viene con 2 y uno para mirar los gráficos generalmente los mantenemos ahí. El tema de los estadísticos que nos puede dar, pues nos puede dar la tabla de correspondencias. No es necesario pues siempre chulearlos todos. Generalmente el por defecto viene solo con la tabla con los 3 primeros, fundamentalmente. O sea, nos muestra correspondencias, los de puntos de fila y los de puntos de columna, es lo que usualmente se tiene y lo que más se trabaja. A ver. Bueno. Y aquí entonces ya sigue los gráficos. No, ya antes de los gráficos estoy mostrando es, si yo chuleé
tabla de correspondencias, inspección de los puntos de fila, inspección de los puntos de columna, tengo estas tres tablas. Bueno, este ejemplo lo trabajé fue con el primer caso que mencionaba de datos empleados, porque estaba como más cortico, pero voy a seguirme con el otro. Sin embargo, aquí si quiero, me queda muy fácil también explicar esta tablita. La primera es simple conteo, simple frecuencias. Administrativos eran 363, de los cuales 357 fueron de bajo, medio y alto. No hubo ninguno. De bajo, o sea, la categoría de salario bajo, hubo 403. Esa categoría de bajo no la trae el archivo, esa la construí recodificando. Sugerencia que planteo para los trabajos que han venido haciendo y que tienen todo cuantitativo o variables cuantis. Valga decir, no veo descabellado el caso si hay forma de agrupar los índices en trata de personas. Habría que pues, mirar la teoría contextual, pero uno podría también hablar de valores pues, bajos, medios, altos, y en esa manera uno puede ya cruzar con la otra, hacer un cruce de variables. Lo que buscamos es llevar variables nominales o categóricas. Entonces ya de ahí, así yo tenga la variable cuantitativa, la paso a categórica y ya puedo pensar en estas reflexiones o en este análisis. Ahora, ¿quién podría decirme a la distancia, si están viendo bien, aunque ustedes ya tienen esta presentación? Les reitero. ¿Cómo sale el 983 donde dice perfiles de fila? ¿Quién me coloca en el chat cómo sale el punto 983? Y está el título perfiles de fila. Y además, como para dar de una vez la pista, cómo sale en la tabla de perfiles de columna, punto 886, que es la primera intersección que tenemos en ambas tablas. A ver, ¿cómo lo perciben? Perfiles de fila. Vamos mirando, me colocan un 2, me colocan un 3, me colocan el número. A ver. 403 por 363 sobre no sé quién. Esa sería la frecuencia esperada. Que podría darnos parecida, pero no, pero esa me daría es un número cerquita al 357, porque esa expresión que tú me planteas es para calcular valores, las frecuencias esperadas. El 357 restado de ese valor ya es las distancias para hallar la chi cuadrado, pero no es la manera de encontrar el 983. Les doy una pista. En perfiles de fila, ¿cuál es la margen, los valores de la derecha? Siempre me dan la unidad. Mientras que en perfiles de columna, precisamente el total columna es el que me da la unidad. Entonces, lo que se está haciendo aquí es, cuando yo tengo el tema de filas, el 100% es el total fila. Valga decir, 357, y lo pueden ahí confirmar, 357 dividido 363 me está dando 983. Punto 983. O sea, prácticamente la probabilidad de que una persona administrativa tenga salario bajo es de 0.983. Igual, una persona administrativa con salario medio, la probabilidad es solamente de 1.7. Bien, Oscar, estamos calculando cómo salen cómo se construye la tabla de perfiles de fila. Ahora sí me escuchas bien, ¿no? Oscar, ¿me escuchas? Perfecto. Entonces, el tema es
357 dividido 363 me da una probabilidad, que es la que me están colocando en la tablita siguiente. 0.983. Esa es la probabilidad de que un administrativo tenga un salario bajo. Alto hay cero probabilidad. ¿Por qué? Porque también hay 0 personas. Aquí se ve en la tabla original. Entonces, de esa manera se construyen estos perfiles de fila. Pero para que se construyan, de alguna manera, él lo que va a dibujar es básicamente como estas probabilidades son numeritos también, ¿sí? Las distancias que se vayan a formar con respecto a un eje. Y el tema de columnas también. Si yo hago 357 dividido 403, entonces me da 0.886. Lo que quiere decir entonces es, o la lectura ya sería, de las personas con salario bajo, el 88.6 corresponden a administrativos. Pero ya encontré, fue con respecto a las columnas. Dicho de otra forma, entonces, las primeras tablitas que él nos da son estas, en términos de uno analizar cómo es las probabilidades o las distribuciones en filas y en columnas con respecto al total. ¿Qué tenemos luego? Ya se nos pone la cosa menos... bueno, no, aquí ya tengo ese otro ejemplo. El ejemplo que veníamos trabajando, que mencioné ahora, de la base de datos de las veredas. Recuerden eso, recuerden que en las veredas trabajé con 8. 1, 2, 4, 6, 8. Tengo 8 veredas. Esta es la tabla de correspondencias de correspondencias que me saca en primera instancia. Entonces, es la que me dice cuántos casados tenemos en nuestra base de datos, cuántos de unión libre. Miren que viudos son muy poquitos, pero también sé que en la esperanza, que es la segunda fila, son 54. En Puerto Rico 133, etc. Y todo el crucecito. Simple y llanamente que no pedí porcentajes, sino que haría igual a una tabla de contingencia clásica. Entonces, ¿ahora qué viene? Los perfiles de fila. El de arriba vimos cómo salían, pero el totales, los más gruesos. Aquí, ahora, eso sí. Entonces, vamos a ver el punto, se te surge de dividir 6. Si es total fila, es correcto, porque está el 100% en la margen derecho, el 1. Ahí sí ya la cogiste bien, ¿cierto? Es perfecto. 6 dividido 76 me dio 0.079. Y así sucesivamente, claro. 36 dividido 76 me da 0.474. Pero entonces miren el detalle que también debemos ir cuadrando el punto. ¿Qué pensamos entonces que sea más probable que ocurra para la vereda el Zafiro? El Zafiro tiene más solteros, ¿o no? Ya aquí lo que se pretende es también manejar es por categorías. Ese es otro avance. Sí, claro. Ahora, eso al final llega global, pero me permite hacer análisis por filas, por columnas y obviamente el general. Pregunto, ¿cuál es más probable, o en este caso ya muy probable, no que es la realidad también, que tenga más categorías, o mejor, ¿qué estado civil sobresale en la manguita? ¿Ah? En la manguita. A ver. Recuerden que la manguita, 2, de pronto no lo ven bien, 2, 4, la quinta vereda, que es como les digo un territorio rural. Abran el archivo que ustedes tienen en su bandeja, o aquí lo estoy tratando de, bueno, yo le estoy dando al más que ustedes no lo verían así, sino que le tienen que dar al más en la lupa. Jesús me dice, la manguita, el que más tiene es Casado, porque, bueno, Casado tiene .314, ya me dio un perdón, bueno, entonces es ¿cuál tiene más?
A ver, unión libre, claro. ¿Por qué? Porque unión libre es 0.4. Claro está que entonces toda la suma de esos valorcitos por fila nos da la unidad, o sea, el 100%. A ver si todos la cogimos. Entonces, en la esperanza, ¿dónde hay ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál tiene más? La esperanza. ¿Cuál más y cuál menos? Igual la esperanza, veo igual unión libre, y menos ¿cuál? En la esperanza, separados, claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que estamos o trato de ir visualizando? Vamos a ver aquí separados o viudo, vamos a mirar. Estaba hablando de la esperanza. Separados está más pequeñito, sí señor. Viudos también está bajito, 0.093, pero realmente es separado. Pero entonces miren lo que estamos tratando de llegar. En el dibujo, en el mapa que se va a construir, pues esto tiene que reflejarse. Entonces, en el mapa deberá quedar que más cerca al punto del zafiro o al territorio del zafiro deberá quedar los solteros. Lo mismo que a ver, yo veo aquí otro que dice los trozos tiene más también solteros. Entonces, el dibujo que ya veremos es tratar de mirar cercanías o no en de ambas características que estemos analizando. Pero todo surge de aquí, por eso me he hecho énfasis en estos dos cuadros, o en este cuadro, porque estas probabilidades o estos valores de alguna manera tienen que reflejarse. Entonces, si aquí observamos, los viudos y los separados realmente son mucho más poquitos en todas las categorías. Eso tendrá que mostrarse en el dibujo. Algo similar, entonces, vamos a mirar con perfil columnas. En perfil columnas estamos viendo entonces que vamos a ver aquí, preguntemos por ejemplo, los casados ¿dónde predominan? Los casados, porque ya uno la redacción aquí como el total ya es por columnas, uno diría es de los casados, tal porcentaje se encuentra en este territorio. Entonces, los casados, ¿dónde están más, o hay más personas casadas? ¿En cuál territorio? ¿En cuál vereda, que es lo que venimos llamando? Es correcto. Saúl, aquí vemos Puerto Rico, efectivamente. Saúl se miría otros 5 minutos, por ahí anda. Pues bien, bueno, muy bien, pero estamos de acuerdo entonces que los casados son pues es mayor el porcentaje o la probabilidad de casados en Puerto Rico, porque el número es mayor, ya mirando en sentido de columnas. Por lo tanto, si miramos los viudos, hay igualdad en el zafiro y la esperanza. Luego también tenemos posibilidades de pedir gráfico para uno y para el otro, solo para filas o solo para columnas, o dándole énfasis a las filas o dándole énfasis a las columnas. Esa es una parte pues que tenemos ahí a considerar. Y aquí viene otro puntico que hay algunos elementos importantes a analizar. Valga decir, aquí nos sacó 4 dimensiones. ¿Por qué 4 dimensiones? Pues porque estábamos hablando que eran 8 filas menos 1, 7, 5 columnas menos 1, 4, entonces me dan 4 dimensiones. Yo le dije que nos sacara 2, pero 2 para el dibujo. Aquí tengo las 4 dimensiones y las 2 dimensiones, bueno, obviamente en este esquema las dimensiones que queden me tienen que explicar el 100% de la variabilidad. Pero si es en el dibujo, que tendría 2 dimensiones, me está explicando el 74.3%.
la dimensión 1 y la dimensión 2. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de lo que me explica la primera dimensión y lo que me explica la segunda. Aquí hay otro elemento importante, y es el tema de la chi cuadrada. ¿Recuerdan que arriba nos dio cuánto? ¿Se acuerdan cuánto nos dio cuando hicimos la tabla de contingencia clásica? La usual, la normalita. ¿Se acuerdan? Nos había dado, cuéntame Jesús, nos había dado, bien, nos había dado punto 70. No, perdón, 70. Creo que era lo que nos había dado en la anterior. Y segundo, el SIC si era 0, porque es un valor muy grande. A ver, lo que explicaba en el punto anterior es que todas las filas, las categorías de filas que son 8, las categorías de columna que son 5, todas ellas son explicadas en 4 dimensiones, el 100%. No obstante, entonces tengo una primera dimensión que explica el 42.4%. Una primera dimensión. Otra segunda dimensión explica el 31.8%. Luego, las dos dimensiones que se dibujan en un plano cartesiano es la suma de ellas dos. O sea, el 74.3% me lo explican las dos primeras variables, que son las que se dibujan en un plano. Yo también puedo pedirle un gráfico de 3, claro, y ya también se explicará cómo se hace. Pero lo que estamos diciendo aquí es que en este cuadro lo que me da es el chi cuadrado, que es supremamente grande, lo que me lleva a un SIC de 0,0, por lo tanto, si hay asociación entre las variables. Y además entonces me dice qué porcentaje me van explicando cada dimensión. La inercia total que llaman acá es la explicación total de los ejes. Esa ya la miraríamos más despacio. Chi cuadrado, ya lo sabemos, valor calculado. Y también ya hemos hablado que si el análisis de correspondencias simples son independientes, entonces no tiene sentido hacerse. ¿Qué tenemos acá también en esta otra salida? Dice examen de los puntos de fila. De fila. Pues bien, aquí lo relevante a mirar fundamentalmente es la última columna, porque ahí es donde vamos a mirar qué porcentaje de lo que estemos analizando es explicado por una u otra de las categorías que estemos en el análisis. Valga decir, examen de los puntos de fila. Entonces la fila es las veredas. Lo hice así porque también pienso, hombre, ¿qué tal que si en México se hace el estudio teniendo en cuenta la nación, que llamamos, ¿cierto? La nación. Entonces ya ahí tendríamos, pues, Guerrero, las que ya hemos hablado, México mismo, Atahualpa, todas ellas. Y se miraría con otra variable. Entonces, en la dimensión 1, ¿qué explica, digamos, la variable el zafiro? O sea, la vereda, mejor. Está un 65.6. El primer eje, lo que tengo en la redacción en la parte de abajo, el primer eje, o sea, la primera dimensión, explica el 65.6% de la vereda del zafiro. Y el segundo eje, pues obviamente el otro porcentaje que hay ahí, el 5.5%. Esto lo puedo llevar obviamente a porcentajes, porque estamos hablando de explicación. Porcentaje explica una dimensión. ¿Qué tengo aquí? El primer eje explica el 91.2 de la varianza de la vereda La Manguita. ¿Dónde está el 91.2? Aquí lo tengo. 91.2 que le corresponde a la tal Manguita. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos casos. Cuando ahora veamos el dibujo que tiene una dimensión 1, que es el eje X. El eje X es
el horizontal. Seguramente entonces la manguita nos deberá quedar muy pegado sobre ese eje, porque está más cerca. Ese eje es el que domina, digamos, esa característica. Otro que le seguiría sería Puerto Rico. Tengan en cuenta estos numeritos. La manguita está muy explicado por la dimensión 1. Puerto Rico también. Y ya en menor está los trozos y el zafiro. Mientras que el eje 2 tiene mucha más fuerza, o casi que la fuerza completa la tiene en tinitacita. Tinitacita es la que tiene casi toda la fuerza del eje 2, o sea, el eje Y. Porque bueno, y el de .586, que sería los toros. Esos dos deberán quedar en mi mapa más arriba, porque está ya sobre el eje de la Y. Entonces, cuando es el eje X, me muevo hacia de izquierda a derecha, y cuando es el eje Y, se movería de abajo hacia arriba. Y tengo también el esquema o la misma análisis, pero ya no por filas, sino por columnas. Entonces observen aquí, tengo dos dimensiones, pero lo que tengo como variables es la otra, casado, soltero, etc. Entonces aquí, ¿quién está más cerquita de mi eje? ¿Quién está más cerquita o quién está más influenciado en el eje Y? Pregunto yo. En el eje Y, ¿quién está más asociado, o que el eje Y es el que manda como la dirección? Soltero. Vamos a ver, dije eje Y. O sea, Jesús está muy rajado. A ver, Jesús. El eje, a ver, es casado. A ver, yo veo. Bueno, quisiera estar soltero, pero siempre le chispotea el casado, ¿no? Vuelvo y pregunto, ¿cuál estaría más direccionado o influenciado más por el eje Y de esas dimensiones que tengo, de esas categorías del estado civil? Soltero, que me dice Jesús, no es. Casado, tampoco. A ver, es que el eje Y es el que es la dimensión 2, fundamentalmente. O sea que serían lo más grande. Sería el 860. Unión libre podría ser el que esté más direccionado por el eje Y. La dimensión 1, que es la eje X, está más el soltero, y ahí sí el casado en segunda instancia. Luego esos estarían más cerquita de mi eje X. Y arriba ya también sabemos que hay unos más cerquita del eje X. Por lo tanto, eso es lo que nos sirve en las reflexiones, en los análisis. Ya con las lecturitas que vuelvan y relean, asumo que ya pusieron algún marcadorcito para subrayar la lectura. No sé si Oscar, Saúl tuvieron oportunidad de leer los dos documentos. Jesús, eso es lo que me has dicho siempre, y después me resulta como saliéndome con unos trabajos muy ilustrativos. No, es que es muy sencillo, el eje 1, bueno, entonces con la figurita lo vamos a sacar. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que hay en la dimensión 1, muy bien, entonces eso nos abrirá más los conceptos para la próxima charla, las lecturas de nuevo. Bueno, aquí tenemos ya los diagramas, la parte conceptual. Usualmente por defecto viene diagrama de dispersión biespacial, solamente viene ese por defecto. O sea, el primerito, diagrama de dispersión biespacial. Ya si uno considera, pues trabaja los de punto de fila y puntos de columna, que no es más que los que surgen de mirar estos valores. Observen, soltero, casado, unión libre, etcétera. Con estos numeritos se construye el plano cartesiano, o el aparato construye. Y para el otro, para filas,
tiene en cuenta también esas dos columnas, por eso se llama dimensión 1, o sea que lo que se hace es dibujar en un plano cartesiano los valorcitos de dimensión 1 con dimensión 2. Se dibujan y ahí ya quedan representados estos numeritos. Ya los voy a mostrar para que tratemos de que nos quede más claro el asunto. Entonces le pedimos diagrama de dispersión biespacial. En la presentación que tengo nada más hice puntos de fila y puntos de columna, para no atiborrar de todo tampoco. Aquí está el de puntos de fila. Lo que ahora trataba también de mostrar cómo se construía, ¿no? Mire que recuerdan que Tinitacita era una de las que estaba por allá como más tiradita en el eje 2, perdón, en el eje Y, que era la dimensión 2, solamente había una que tenía como mucha influencia ahí. Otro punto que debemos de tener en cuenta en este caso es el 0. No nos perdamos del 0 porque a veces los dibujitos son distintos, es decir, las escalas me la cambian. Tengamos en cuenta dónde está el 0. Entonces sería el eje X. Y tengo el eje Y. Entonces, lo que estamos mirando aquí, ¿qué es? ¿Se acuerdan de la tal manguita? Aquí está la manguita muy más a mi derecha, o sea, recuerden que el eje X va de izquierda a derecha. La manguita mostraba mayor relación con ese eje y aquí está mostrado en el dibujo. El eje de la dimensión 2 estaba Tinitacita y obviamente la que marca más distancia y es la que está mucho más arriba. Porque es la dimensión 2, recuerden. ¿Sí? Ahí está. Voy a mostrar la otra y luego que lo hagamos en vivo, pues también volvemos al punto. Aquí tenemos el tema de unión libre, soltero, viudo, separado. ¿Dónde está el 0? Aquí lo estamos observando. 0, una reflexión aquí. Y en el eje 2, la dimensión 2, que es la que va de abajo hacia arriba, la que más muestra es separado, unión libre. Muy arriba ya, pero también el eje se puede mover obviamente hacia abajo de su línea central o hacia arriba, pero que se mueva a lo ancho, digamos. Estas son opciones si uno necesita estos análisis separados. Pero en unas con otras, lo que más se pretende en los análisis de correspondencias, y específicamente en este simple, es combinar esas dos. Combinar lo de la categoría de vereda con categoría estado civil. Y ahí es donde surge este gráfico. ¿Sí? Claro que habría que darle más contexto y habría que pensarlo que en realidad pues que sea útil el hacer esa relación. Aquí observen que ya tengo ambas categorías. Es importante ver entonces que el que supuestamente es verde, que aquí alcanzo a ver un verdecito tenue, es el estado civil. Y la bolita azul es el código de vereda, que así llamó Claudia la variable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo, a ver que lo moví sin querer queriendo, me devuelvo. Aquí está el tema de quién está más cerquita, vuelve y se me mueve, ya se enojó. Aquí está, ¿cuál está más cerquita de... Ajá, se me sigue moviendo. No es que estemos jugando, ¿no? Quién sabe qué cosita le di aquí. Y si la devuelvo. Ahora sí, creo que ya no me moleste. Casado está pegadito de la manguita. Observan. A ver cómo está el asunto. Aquí tengo la manguita. Está como más cerca de Casado. Eso tiene que haberse reflejado arriba en la primera tabla que hicimos. La primera tabla demostró que el mayor número de Casados estaban en la manguita. Entonces todo eso es lo que se hace con esas distancias y con las probabilidades, etcétera, y es lo que se construye y usted entregaría entonces un dibujo de este estilo donde ya muestra
Soltero lo veo por acá, y Soltero está como muy pegado de el Zafiro. Yo creo que está más cerquita, bueno, los Trozos. Soltero estaría como los Trozos, el Zafiro. Viudo, Viudo está como más pegadito, es de los Toros, pero también la Esperanza. Y el mismo Naranjal está más pegadito de Viudo que del mismo Soltero. En unas con otras, lo que se trata de decir aquí, o de que se construyen estos mapas, es precisamente mirar estas cercanías, estas asociaciones, de acuerdo a las probabilidades de la tabla de contingencia, como la tratamos de hacer el análisis, y con eso se construyen estos mapas, que a mi modo de ver, pues son muy simples de hacer realmente. La dinámica de la interpretación, pues poco a poco se coge, pero sí hay que adquirir la destreza de pronto es de mirar el tema de las dos dimensiones. Que si lo realizan ustedes con algunos datos propios, si no yo tengo ya preparando una base de datos para, como les digo, hacer todos los procedimientos, nos va a quedar más claro. Ahora, si hay mucha más, digamos, si tenemos menos variables, póngale una tabla de 4×4, por ejemplo, probablemente se vea más fácil de identificar. Eso es, bueno, pero también es cierto que uno en la realidad pues, puede tener variables de mucho más alcance. Bien, comentarios hasta acá. Comentarios. Bueno, entonces vamos a alguno. Veo, ¿alguien quiere tomar la palabra? Oscar no. Alguien toma la palabra mientras. Bien, ¿quieres la palabra, Saúl? Bien. Bueno, adelante. Adelante, Saúl, con la inquietud. A ver, yo veo. A ver, no, ya la pregunta ahí. El tema, no. Para variables dicotómicas tenemos una dificultad. Y es que como las dimensiones son número de filas menos 1 o número de columnas menos 1, entonces me queda, no se me construye el mapa como es el mapa, el plano cartesiano, porque en el plano cartesiano tengo que tener dimensión 1 y dimensión 2. Entonces, si yo tengo solamente dos opciones, entonces me va a quedar una sola dimensión. Sin embargo, sí me toma otros indicadores, sí me construye otros indicadores, pero todo está en una sola dimensión, entonces no tiene el efecto pues, de este último mapa que mostré. Ese no lo tendría. Bien, aquí voy a parar esta grabación porque voy a hacer 3.